Cordial saludo. A continuación voy a presentar el proyecto final para la asignatura electrónica de potencia. Este proyecto consiste en un inversor DC-AC monofásico unipolar que es controlado por modulación de ancho de pulso senoidal. Mi nombre es Alexander Reyes González, estudiante de Ingeniería Electrónica, y pertenezco al grupo número 4 de la asignatura electrónica de potencia a cargo del tutor Camilo Acuña Carreño. Entonces, la técnica utilizada para este inversor es la modulación de ancho de pulso senoidal. En este caso se requiere de 3 señales, una señal denominada portadora, para este caso se utiliza una señal triangular, y 2 señales senoidales que están separadas cada una por una diferencia de fase de 180 grados. Lo que se hace con estas señales es, independientemente se comparan con la señal portadora, con la triangular, de manera que se generan pulsos, unos trenes de pulsos cuadrados que resultan de la diferencia entre los valores máximos de la señal triangular y su diferencia con cada una de las moduladoras. De manera que al comparar con la moduladora número 1, se genera este tren de pulsos, se observa acá, y con la moduladora número 2, con los otros valores de la señal triangular, se genera el segundo tren de pulsos que se encuentra aquí. Finalmente, esos dos trenes de pulsos se comparan para generar una señal SPWM, que es la que se encuentra aquí y es la que el circuito que se muestra más adelante la transforma en una señal senoidal. Ok, entonces para las partes del proyecto del circuito contamos inicialmente con las señales lógicas que se requieren. En este caso se utiliza un generador de señales para la onda triangular y se utilizan las funciones de Proteus de señales senoidales. En este caso se utilizan 2, cada una desfasada 180 grados. Aquí encontramos la frecuencia de 1320 Hz, que es la que resulta del índice de modulación como consecuencia de los valores pico de cada uno de las señales. En este caso, las señales senoidales, para generar un índice de modulación de 0,8, tiene un valor de 4,8 voltios, valor pico, mientras que la señal triangular tiene un valor de 6 voltios pico. La siguiente etapa del circuito es la comparación de las señales para generar los respectivos pulsos. En este caso se utiliza un amplificador operacional LM311, donde aquí recibe la señal moduladora número 1, la compara con la triangular y de igual forma con la señal moduladora número 2, que se compara igualmente con la señal triangular. De manera que en cada caso se genera un pulso 1, en este caso es este amarillo, y el pulso 2 representado por este pulso azul, que eso es extraído del circuito y más adelante se va a observar su comportamiento en la simulación. Esta es la forma como se genera la señal SPWM con un comparador de señales entre el pulso número 1 y el pulso número 2. Esta señal es la que se transforma finalmente en una señal senoidal gracias a los dispositivos que se van a describir a continuación. La siguiente etapa es la etapa de los drivers, que son dispositivos MOSFET, los cuales sirven de enlace entre las señales lógicas, las que se generaron previamente, y la etapa de potencia. Aquí se generan los pulsos que van a controlar finalmente
el intercambio de las posiciones de los interruptores MOSFET. Aquí se ingresa el pulso número 1, se le hace un tratamiento para generar pulsos altos y pulsos bajos. De igual forma para el pulso número 2. De manera que tenemos pulsos altos que salen de este primer driver, que está representado por este tren de pulsos amarillos, y su inverso, que sería el azul. De igual forma para el segundo dispositivo tenemos el tren de pulsos altos y el tren de pulsos bajos, que finalmente son enviados a la siguiente fase, que es la etapa de potencia. En la etapa de potencia tenemos un puente H generado por dispositivos MOSFET, en los cuales reciben las señales lógicas que vienen de los drivers. Y en este caso ya se observa cómo a través del funcionamiento del circuito, junto con este filtro pasabajas, se obtiene una señal de 12 voltios, pero ya senoidal. Ya no es un tren de pulsos de onda cuadrada, sino es senoidal. Aquí se observa la diferencia en tiempo entre dos valores similares de esta onda, donde este periodo corresponde a 16,6 milisegundos. Si se divide 1 sobre este valor, que es el periodo, se obtiene una frecuencia de 60 Hz, que es la requerida para el ejercicio. Nuevamente aquí la simulación nos muestra cómo, ya con el funcionamiento del circuito, se observa que se obtiene un voltaje de 12 voltios. Perdón. Este voltaje finalmente es recibido por la última fase del circuito, que está compuesto por el transformador elevador. Aquí entonces recibimos los 12 voltios senoidales, se hace la transformación para obtener finalmente 120 voltios, que es lo requerido por la guía de actividades. A continuación entonces vamos a ver el funcionamiento y la vista general del circuito. Este es el que se construyó, donde encontramos aquí la generación de las señales lógicas, la generación de los pulsos que controla la tapa de potencia, donde el filtrado pues, nos ayuda a generar la onda senoidal con un valor de 12 voltios, que finalmente es elevado a 120 por este transformador. Aquí vamos a observar entonces la parte gráfica de las señales en la simulación. Aquí vamos a encontrar los pulsos generados por los comparadores. Aquí vamos a encontrar también la evidencia de cómo se genera la onda senoidal con un valor de 12 voltios. Y aquí los pulsos altos y bajos, que son los que controlan los interruptores que constituyen la tapa de potencia. Entonces aquí observamos la fase de la señal triangular, en comparación con las señales moduladoras, desfasadas 180 grados unos de otros. Aquí observamos el tren de pulsos, gracias a la comparación entre cada una de esas señales moduladoras y la señal triangular. Aquí estos son los pulsos altos y los pulsos bajos de cada uno de los drivers, el driver 1 y el driver 2, que son enviados a la etapa de potencia, donde gracias a su funcionamiento y al filtro pasabajas se genera esta onda senoidal, que finalmente es transformada a un voltaje con un valor de 120 voltios. Este es entonces el esquema general del circuito, donde se observa su funcionamiento. Esto es todo, muchas gracias.